Bienvenidos una vez más a Semana. Si hablamos de Gustavo Petro, inevitablemente tenemos que hablar de Zipaquirá y del barrio Bolívar 83, el barrio que él fundó más o menos para los años 80, cuando él ya estaba empezando a militar en el M-19. Estas dos mujeres que ustedes ven acá, pues participaron también de la fundación de este barrio. Ellas conocen secretos de Gustavo Petro. Ellas hospedaron a Gustavo Petro cuando las autoridades lo perseguían. Y también estuvieron pues formando y levantando lo que ustedes ven de fondo, que es el barrio Bolívar 83. Cuando yo lo distinguí a él y él tenía su grupo de trabajo, los compañeros que él tenía, que lo apoyaban, lo seguían. Entonces él lo primero que hizo y nos hizo una reunión y él nos propuso de que él quería conseguir un terreno aquí para las mujeres que teníamos nada, por ejemplo como yo tenía, mi esposo hacía 2 años había muerto, y que esa que me quedó fueron 5 hijos, yo sola porque a mí nadie me ayudó. Yo tenía que ver de mis hijos, tenía que trabajar, tenía que darles estudio, medio estudio que les di. Entonces, por ejemplo, a mí me sonó. Le dije, bueno, ¿dónde van a hacer la reunión? Me dijo, en tal parte, bueno, a las 6 de la tarde, allá yo llegué y eso ya había harta gente. Y ya él nos hizo la propuesta. Pues a mí me sonó porque no teníamos dónde ir, sí, pagando arriendo, lavando ropas, aplanchando, y eso para... Eso nomás pagar arriendo y ver de mis hijos, eso era duro. Entonces yo fui una de las que dije que sí. Él era personero de Zipaquirá y ya él estaba empezando pues, pero que con carta del pueblo, porque nosotros no lo conocíamos como del M, en la realidad no. ¿Cuál era la propuesta? Que conseguir un techo digno. ¿Y qué tenían que hacer ustedes a cambio del techo? Había que luchar por ese terreno, pero que él no nos iba a dejar sin un techo para, por ejemplo, nos señalaba, decía, por ejemplo, esta mujer que no tiene nada, no tiene sino sus hijos, ¿qué será la vida de aquí a mañana de esos niños? Yo conocí a Gustavo Petro en un terreno que nos tomamos que se llamaba El Cedro. Pues... Llegamos allá, eso había hartísima gente, ya estaban con sus terrenos, sí, ya marcados y todo eso, y gritaban, era Carta del Pueblo. ¿Y qué es Carta del Pueblo? ¿O qué era Carta del Pueblo? Era ¿Qué significaba? Era como un periódico. Sí. ¿Usted qué gritaba? Cuando decía, ¿quién nos saca acá? Nadie, y ese era grito entero, nadie nos va a sacar de aquí. La policía no, porque nosotros somos los que mandamos aquí, nosotros somos los que estamos aquí luchando. Y aquí nadie nos ha ayudado, Gustavo es el único que nos está ayudando para conseguir una vivienda digna. Después de que pasaran 72 horas no nos podían sacar del terreno. ¿Y usted también peleó? Yo tenía a mi hijo, yo tenía el tercero de mis hijos y con él de la mano, y ese él era... yo me daba, pues a mí el miedo era por el niño. Y me daba miedo era por el niño, él estaba cumpliendo como 10 añitos ese día. Y yo decía, ¿yo qué hago? Y piedra que eso nos mandaban, y si pues nosotros alcanzábamos también devolvíamos. Hasta que ya, por ejemplo, yo ya a mí me llamaba, por ejemplo, un señor del ejército, decía, su merced, váyase con ese niño, váyase porque esto aquí se va a formar la trifulca. Y yo yo me estoy aquí, estoy yo contenta. Yo nunca había sido nada de eso. ¿Nunca había protestado? Nada, yo nunca, yo era toda sumisa ahí. Y nos sacaron. Y eso nosotros corríamos para allá y esos que nos mandaban, eso era, a mí no me lograron ninguno. Y corras a salirnos del barrio porque ya no había más que hacer. Y ya el plan es que era lo que íbamos a hacer. Dije, no sean bodas porque nosotros nosotros no vamos a quedar aquí. Vamos a seguir luchando y ustedes no se quedan sin su terreno para hacer su casa, para tener donde meter sus hijos. Nos decía ya, pues eso más lo animaba a uno. Y ya fue así, empezaron las reuniones, entonces ya sí que fue Carta del Pueblo y ya nosotros eso andábamos por todo Zipaquirá porque ayer Carta del Pueblo no le decían nada. Y andábamos, pero ellos estaban en lo que estaban, nosotros simplemente los acompañábamos, pero ellos estaban en lo que estaban. ¿Y en qué estaban? Hablando con los compañeros, todo, dónde iban a caminar, a ver dónde conseguían el terreno para lograr al fin. Entonces fue cuando ellos dieron con este terreno. Aquí vivía únicamente allá, en ese rincón allá, vivía una familia
ya llegamos aquí, ya vino la alcaldesa y por manos de ella, nos repartió los lotes. ¿Cuánto pagaron por cada lote? 15.000 pesos. 15.000 pesos, pero en esa época era harto, ¿o qué tanto era más o menos? Pero eso era para tener la papelería, para tener toda la papelería que ellos necesitaban, porque ellos necesitaban, no tenían plata, porque no tenía plata. ¿Cómo hizo para sacar los 15.000 pesos? Que si bien cierto era poquito, representaban un esfuerzo grande para ustedes. Pues yo para conseguirme vendí un televisor chiquito que tenía. ¿Sí? Tenía un televisor chiquito, entonces yo lo vendí y con eso vine y los pasé, porque eso era para aquí, para mismo, para el barrio, porque había mucho que hacer. Supongamos, todo nos lo regalaron aquí, porque el ladrillo mucho tenían que comprar, ellos mismos compraron, ¿cierto? La piedra, y eso cargando piedra, cargando ladrillo, eso nos tocó, pero pesado. Y entonces ya, ¿no? ¿Y usted cómo hizo para conseguir los? Yo tenía una amiga, ahorita le digo dónde, y ella pues por ahí guardaba sus ahorritos, precisamente ella me prestaba, y fui y le dije, Casimira, necesito que me preste 15.000 pesos para dar, que tengo que dar allí en lo que nos pidieron. Dijo, no tengo. Dijo, en este momento tengo 5.000 pesos y le sirven, tome. Dije, préstelos. Los dio y fui y llevé esos 5.000 pesos. A los 8 días llevé los otros 10.000. Y ahí reunimos de todo así, sí, para eso. Reunimos ahí para lo que ellos necesitaban. ¿Cuánto más o menos, cuánto tiempo duró esa lucha para lograr decir, vea, este es mi lote? Esto duró como un año larguito. ¿Qué más tuvieron que hacer aparte de las protestas? De las protestas, de tomarse la zona, el terreno. El terreno, caminatas. ¿Ah, sí? Así, caminatas cuando nos fuimos para Bogotá fue terrible, porque nos fuimos a pie hasta Bogotá y hasta que llegamos a la gobernación. Y también era Carta del Pueblo, ¿sí? Grita y Carta del Pueblo, no sé qué, luchando por una vivienda digna. Venga, ¿qué le pasó a usted en esa caminata? Se me cayeron las uñas de los pies. Uy, eso fue terrible. ¿Cuánto duraron caminando? Y aquí nos fuimos un sábado a las 2 de la tarde y volvimos aquí el lunes. Cuando se pasaron, no habían servicios. No había servicios de nada. Entonces ya pasaron unos días porque nos tocaba ir hasta allá, claro, por el agua. Para comer y ir a lavar por allá al lado de Cogua, por allá, una vereda, ir a lavar la ropa cada 8 días. Cuando usted se pasó a vivir, ¿cómo se pasó a vivir? ¿En qué condiciones? Yo me pasé en una casa de guauda. Una pieza de guauda y ahí los chinos me ayudaron y ahí fue cuando me pasé y entonces es por aquí por una peatonal y ahí seguimos ahí hasta que no había luz. No había luz. Era pura vela. Cuando ya dijeron es del M-19 y él en algún momento le confesó a usted, soy del M-19, soy del M, ¿y usted qué pensó? Pertenezco a una ¿guerrilla? No nombraba así de esto malo, no. No, en ningún momento. Decía, yo quiero ayudarlos a usted, yo soy un movimiento social. Un movimiento, algo, sí. Les vamos a ayudar a ustedes, yo quiero que ustedes queden con su lote. No les puedo decir que les voy a construir porque no tengo la plata, pero ustedes con su lote ya ustedes lo pueden hacer su casita. Pero cuando dijeron M-19 y la policía y las autoridades empezaron a buscarlo, entonces uno dice... Pues ya teníamos que enfrentarnos nosotros a ayudarlo a él. ¿Ah, sí? Claro, porque si ya nosotros no íbamos a dejar que llegaran y lo acorralaran ahí y lo mataran, nosotros teníamos que, arriesgando también, meternos a defenderlo a él. Y los hablaba, él no nos hablaba, ustedes no se vayan a asustar, no vayan a creer que yo soy quién sabe un matón o quién sabe qué, porque yo no sé ni matar una mosca, nos decía. Yo lo que quiero es lo que vamos a conseguir aquí, lo vamos a conseguir honradamente. ¿Ustedes ya se sentían también parte del M-19 o porque ya la gente los empezaba a señalar al seguir a Gustavo Petro? Pues práctica que sí, nosotros nos sentíamos felices cuando hacíamos protestas y a ofender a la policía, pues para que va a negar uno que era, ¿cierto? ¿Persiguieron en algún momento a ustedes también? Claro, porque a Gustavo Petro y a los que formaban parte del M-19 eran sí, porque entonces buscados. ya llegó el momento de que ellos tuvieron que esconderse
esconderse porque para que no los mataran, esto porque fue muy terrible. Entonces ya empezamos nosotros a frentear mientras ellos estaban protegiéndose. Ya nosotros empezamos a pelear también por ellos, que ellos eran los que nos estaban ayudando, que qué tenían contra ellos, que ellos nada malo habían hecho. O sea, los escondieron en sus casas. Yo tenía un sótano. ¿Tenía un sótano? ¿Cómo era? Eso era una pieza, donde es hoy en día una pieza, y esa, como yo no había podido hacer sino apenas una piecita, y el otro estaba listo para arreglar, pero no había arreglado yo todavía y tenía, era un tabla ahí. Pero entonces yo quitaba la tabla y por debajo eso había lo que es una pieza allá, escondido el sótano, y allá ya se metían. Puse un tapete ahí y todo, y ahí con una tabla. Entonces yo les decía, venga, miren, camine, miren a ver qué es lo que van a encontrar ahí. ¿A la policía? Sí, y a la entraban, pero no sé qué. Mentiras, porque ellos estaban debajo y ellos estaban ahí. Ellos estaban ahí y ellos entraban y entraron y miraron y vieron que no había nada. Entonces, ¿no le daba miedo que...? No, porque yo sabía que ellos estaban seguros ahí. O sea, que Gustavo Petro, ¿en dónde estaba escondido el día de la detención? Bueno, él estaba escondido en aquella casa, ¿cierto? ¿Dónde están las rejas verdes? Exactamente, Ajá. donde están las rejas verdes. Entonces el ejército se metió por ahí, ¿sí? Entonces lo sacaron y lo botaron por allá, porque por allá no había nada, sino todo destapado, y lo botaron al lote de abajo, ahí lo tiraron. ¿Ese ¿Cierto? día el ejército entró armado? Armado. ¿Y qué día era? Sé que era por la mañana, Ok. ¿sí? Un día entre semana. Sí, entre semana. Entonces a él lo botaron a donde está la casa de 2 pisos, eso estaba puro lote. O sea, lo sacaron como por el patio. Exacto, por el patio lo tiraron allá, ese lote cayó. ¿Fue a caer a qué? ¿A la casa verde o a la amarilla de hoy en día? A esa amarilla que está allá. Ok. Esa, ahí Era donde usted vivía en ese entonces. No, señora, nosotros siempre hemos vivido aquí, sino que lo sacaron por detrás de esta casa, de la mía, Ajá. y lo botaron hacia allá, por el lote allá. Entonces lo botaron allá y de ahí lo cogieron y lo sacaron ahí para abajo, vendado, porque lo vendaron, lo sacaron vendado. Con armas. Con armas, todos lo llevan a... ¿Y se lo cañonado. llevaron solo a él? Y a otros chinos, que estaban ahí con él, se los llevaron, pero todos lo llevaban así, apuntándole, ¿sí? Lo sacaron ahí para abajo. Bueno, y en este recorrido nos cogió la lluvia, pero aprovechemos para que en esta parte nos cuente el momento en el que a usted la detuvieron. Sí, a mí me sacaron de la casa. Yo estaba con mis hijos ahí en la casa y se iban a llevar al que tenía 12 años. Pues se lo iban a llevar, era él. Le dije, no, él no tiene nada que ver en esto, así como yo no lo tengo, el niño tampoco. Llévenme a mí. Pero al niño no se lo llevan. Entonces dijeron, ¿le quiere que lo lleve? Le dije, sí, llévenme a mí. Y así fue, me llevaron allá, aquí abajo, me echaron a un camión. La única mujer que iba era yo, la única detenida que acá era yo. ¿Y que por qué? Que porque yo era una guerrillera, sí, o sea, era una que estaba apoyando a Gustavo en lo que él estaba haciendo. Yo les decía, ¿pero qué le apoyamos? Le apoyamos de que nos está consiguiendo un terreno para levantar una pieza y acomodar los hijos. Claro, pero el Sí. solo hecho de que estuviera Con ellos, sí, que ocultándolos, sabían. si No, y estaban eso no siendo faltaba. buscados por las Sí, que autoridades, estaban tuvo siendo que haber sido buscados, por ahí. Sí, por ahí. ¿Y se Bueno, los encontró allá en las celdas? yo llegué nos llevaron al Rincón Quiñones y yo allá no, en el momento yo no los vi, o sea, yo no los vi porque a mí me metieron a un calabozo. Después me sacaron de allá y nos llevaron a esta de caballeriza, a la escuela caballeriza se llama esa escuela. Nos llevaron allá y allá ya entonces ya esa noche me llevaron a reseñarlo, a uno que sé que lo reseñan y todo. Y ya cuando salimos entonces yo me di cuenta que ya tenían a mis hijos, a mi hijo y a los chinos, de todos los que habían, y los tenían amarrados con cadenas, allá así todo, así, lo que es está todo amarrados con cadenas. Y yo me tocó pasar como si yo no hubiera visto nada. Bueno, ya. A mí me llevaron y me metieron a un cuarto allá, pues ya más cómodo, me metieron a ese cuarto, y a mí de allá me sacaban. Ya no los vi más a ellos, y entonces ya me sacaron de ahí. Cuando vio a ellos, entre ellos estaba Gustavo Petro. Sí, claro. ¿Y en qué condiciones estaba? Todo embarrado, todo vuelto nada, todos estaban igual.
y sin poder, bueno, decir nada, sino yo ahí callada y esto, entonces ya no sé cómo supieron o qué, entonces me dijo del ejército, me dijo, ¿usted no le da pena que ver que ahí está su hijo y ese es el ejemplo que le está dando? Le dije, yo no le estoy dando mal ejemplo a mi hijo. Yo no le estoy dando mal ejemplo porque lo que nosotros estamos haciendo es luchando por una vida digna, así como nos enseñaba él. Yo nosotros no, nada, ninguna parte, nada, yo tengo que trabajar si quiero mantener mis hijos. A mí nadie me da para mantener mis hijos y yo no estoy haciendo nada malo. Bueno, entonces así pues ellos los metieron a donde tienen los caballos. Los caballos los mordieron, los patearon y a mí me metieron como en un segundo piso allá, como un está allá y pues psicológicamente lo martirizan a uno mucho, a uno mucho lo esto, pero en sí no me podían sacar nada más porque yo lo primero no iba a decir, lo segundo yo no sabía nada ahí por qué los llevaban a ellos o qué, aunque yo sabía. Pues sí, que él estaba luchando por nosotros. Ya de aquí ahí al otro día, entonces a mí me dieron un cuartucho, ya ellos lo dejaron por allá, por ahí en la escuela, en el salón de donde estaban los caballos. Ya al otro día entonces nos llevaron y nos pusieron, que nos tuviéramos así, por decir así, llegar y cogernos así, toda la hilera que estábamos. Y que no volviéramos a mirar ni nada. Cuando yo escuché que eso de que le quitan el seguro a las armas. A las armas, que les quitan el seguro, yo dije, hasta aquí fuimos, yo me imaginé una película, la verdad fue así. Dije, hasta aquí fuimos, hasta aquí no quedamos. Y no, por eso era por amenazarnos, en realidad eso era para ver qué íbamos a hacer o qué era, porque para amenazarnos así, ya la última, pues no nos hicieron nada ahí. Y a ellos los tuvieron por allá y ya eso fue el martes, el miércoles, el jueves, entonces ya llegaron y los entrevistaron, seguro ellos allá y a mí, pues, entonces ya hubo quien llamara de aquí de Zipaquirá por mí. Sí, supuestamente por mí, que hasta la alcaldesa hablando de que yo no tenía nada que ver y que yo tenía esos hijos ahí botados, me los iba a quitar bienestar familiar. ¿Cuántos años tenían sus hijos? Mi hijo el mayor tenía 17 años, creo que sí, 17 años tenía mi hijo mayor. El otro tenía 14. Sí, bueno, 14. El otro tenía como 9 años cumplía, ya acababa de cumplir. Y las niñas una tenía 6 añitos, la otra tenía 2 añitos. Claro, pequeñitos, qué Pequeñitos. angustia. Y a mí me los iban a entregar a bienestar familiar. ¿Y luego entonces, salió libre? Sí, entonces ¿Y Gustavo Petro? ellos quedaron allá y los sacaban para llevarlos así todos arrastrados como arrastrar un animal. Los subieron allá a ese camión para llevárselos. Entonces yo ya estaba ahí y yo le dije, no, yo no permito que se lleven a mis hijos, a mi hijo así. Dije, yo les traigo ropa, le llevaba ropa a Gustavo y le llevaba ropa a mi hijo. Y pues ellos cada una, que fuimos hartas, le llevaban a los hijos. Y al menos los hicieron que los cambiase, se bañaran y dejaron que se bañara y se cambiaran. Ya los llevaron limpios. Ya los llevaron para la modelo. Ellos llegaron a la modelo.